Hola, vamos hoy con otro psicosocial breve de mi libro, Paulo Freire y Enrique Pichón Rivière, un artículo del año 2016 que comienza con una frase de Luis Althusser: puesto que no hay lecturas inocentes, empecemos por confesar de qué lecturas somos culpables. Enrique Pichón Rivière, 1907-1977, en la República Argentina, y Paulo Freire, 1921-1997, en la República Federativa del Brasil, estuvieron fuertemente consustanciados con la democratización del conocimiento como un factor favorecedor de los individuos y de los grupos. Como creadores, cada uno fue portavoz de su tiempo y de su lugar de actuación, con una extendida repercusión mundial. Si bien no llegaron a conocerse, son muchos los puntos de confluencia entre ambos, de los que haremos una breve síntesis a continuación, a modo de homenaje y reconocimiento a tanta labor social, teniendo en cuenta su condición de pensadores de nuestra América Latina. Para ambos el aprendizaje era una cuestión política. Paulo Freire, experto en temas de educación, fue al encuentro de los excluidos de su país. Su idea era que el abordar el problema del analfabetismo significaba embestir de lleno a la conciencia dominante. Enrique Pichón Rivière, médico psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social, hizo algo similar, pero en el territorio de la marginalidad de los enfermos mentales, en una primera etapa, obviamente, ¿no? Consideraron que la persona no debía ser valorada de manera individual, sino como sujeto social, productor y a la vez producido por su propio cosmos. Entendieron al ser humano como constituyéndose en una praxis de mutua determinación con el mundo. Pichón Rivière fundó aquí la Escuela de Psicología Social, en la cual su didáctica estuvo destinada no solo a comunicar conocimientos, tarea informativa, sino básicamente a desarrollar aptitudes y a modificar actitudes, tarea formativa. Y Freire, por su parte, creyó que el saber no radicaba únicamente en acumular conocimientos, sino en un aprender mediante una conciencia crítica. Él combatió la llamada pedagogía bancaria, que hace del educando un recipiente a ser llenado por el educador, para propiciar su concepción problematizadora que conlleva una visión crítica del universo, muy similar pues a lo que vemos como crítica de la vida cotidiana. Consideraron que el ser humano, cambiando su propia existencia cotidiana, sufría los efectos de su propia transformación. Así se opusieron a todo sistema educativo que representara una estructura autoritaria, jerárquica y rígida, teniendo siempre como meta el desarrollo y la protección del hombre, de su humanitas. La lectura del mundo que hicieron nunca fue inocente, pues los dos bien sabían de la necesidad de modificar las relaciones de poder imperantes, como también que tanto el aprendizaje como la educación debían convertirse de modo inexorable en un proceso político.
y por ello ambos fueron perseguidos por los gobiernos militares de turno. La propuesta pichoniana propició una educación abierta a todo aquel que estuviera interesado sin restricción ninguna. Como decía el maestro, la única condición para estudiar psicología social era estar vivo. Y cuando hablamos de estar vivo, obviamente lo hablamos en su polisemia, en sus distintos significados. Es decir, estar vivo como ser viviente y estar vivo, vivaz. Esta idea no solo amplió el espectro de los posibles convocados, sino que delineó con nitidez el campo del saber que Pichon-Rivière deseaba indagar, aplicar y transmitir. Él quiso formar agentes del cambio social planificado, capaces de trocar dialécticamente lo real en la medida de lo posible. Así, poder actuar teniendo una clara concepción del mundo y con técnicas concretas que sirvan para una mejor adaptación activa a la realidad, el opuesto a la aceptación acrítica de normas y valores. La pedagogía crítica de Freire creyó que el conocimiento se debía construir desde las distintas circunstancias que estuviesen afectando al maestro y al aprendiz, a ambos como sujetos políticos en acción. Su propuesta de alfabetización de adultos, liberadora y concientizadora, permitió al educando convertirse en alguien capaz y responsable a los fines de ir desarrollando una mirada crítica para erigirse en un agente de cambio y de producción cultural. La educación freiriana fue concebida como un instrumento de la libertad, un transformar y transformarse, entendidos como concreta herramienta de modificación de la vida cotidiana, del individuo y de los grupos. Decía Arminda Averasturi, uno de los conflictos más difíciles de solucionar en el ser humano es devolverle su capacidad de amar, de aprender a dar y recibir, devolverle y de que lo encuentre, por sí y ante sí. Para concluir, podemos preguntarnos, ¿de qué lectura del mundo son culpables? ¿De qué lecturas del mundo son culpables? Tomando las palabras de inicio de Althusser. Estos dos intelectuales latinoamericanos, tal vez de percatarse que el sujeto no es en modo alguno individuo, sino el resultado de un complejo proceso histórico, social y cultural. La interpretación del mundo que ambos hicieron estuvo plasmada de una perspectiva política e ideológica muy definida. Ellos no se limitaron a analizar la realidad, pues de lo que se trataba era de modificarla. Quizás Paulo Freire y Enrique Pichon-Rivière siempre supieron que las personas se humanizaron en el instante en que comenzaron a escribir su universo, es decir, a reinventarlo. Fíjense la múltiple correlación de ideas que hay en uno y en otro, y no se conocieron. Voy a tomar algunas frases de Freire, de Paulo Freire, que cualquier psicólogo social, cualquier psicóloga social, rápidamente va a decir, pero esto lo dijo Pichon-Rivière. Dice Freire, quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender. El enseñaje de Pichon, enseñar y aprender. Nadie educa a nadie.
Nadie se educa a sí mismo. Los hombres, las mujeres se educan entre sí con la mediación del mundo. Interjuego del hombre y el mundo, interjuego de la mujer y del mundo, interjuego del sujeto humano y el mundo. Pichon Rivière. Otra frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, agentes del cambio social planificado. No estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. Transformar y transformarnos para transformar la realidad. Pichon Rivière. Otra frase de Paulo Freire: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. El proceso creador del maestro de la psicología social argentina. No somos seres de adaptación, somos seres de transformación. Paulo Freire. Decía también el educador de Brasil: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo. Movimiento dialéctico, dialéctica de la psicología social argentina, creada por Enrique Pichon Rivière. Todo acto educativo es un acto político. Cada mañana se crea un ayer mediante un hoy. Tenemos que saber lo que fuimos para saber lo que seremos. Es decir, para ser artífices de nuestro propio destino, de nuestra propia historia, tenemos que saber de dónde provenimos para comenzar a proyectar el futuro hacia dónde vamos. En mi canal oficial de YouTube y también en mi página web y en el blog hay videos sobre enseñanza, sobre enseñaje y sobre aprendizaje, donde hablo y hago referencia a Paulo Freire, con su concepción bancaria de la educación distinta a la concepción problemática. Es decir, la concepción bancaria es un docente que lleva conocimientos a un grupo, los entrega, este grupo los bancariza, lo incorpora como transferencias bancarias y listo. En cambio, una concepción problematizadora es alguien que vierte un tema y que el grupo lo trata, lo enriquece, lo completa, lo cuestiona. Es decir, algo parecido también a Sartre, Jean-Paul Sartre, cuando nos hablaba de la concepción digestiva del saber. Es decir, un docente que sabe le da la papilla a los educandos para que la digieran y para que la incorporen. Bueno, de esto no se trata precisamente nuestra ciencia, nuestra artesanía. Bueno, la próxima vamos a hacer algo parecido, pero esta vez con Enrique Pichon Rivière e Ignacio Martín Baró, como los dos pensamientos, los dos pensar, sentir y hacer son muy similares. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Cariños para todas y para todos.